Centro de Investigaciones Prana, Bioenergética y Conciencia. Diagnóstico, prevención y tratamiento. Cáncer, SIDA, artritis, migraña, diabetes mellitus, úlcera gástrica, alteración de conciencia y demás. Conversatorio sobre la temática de bioenergética y conciencia que se le brinda a todo interesado por las investigaciones y servicios del Centro Prana. Director, Dr. Sinuel Ángel Llorente Sánchez, doctor en Ciencias Médicas, especialista de segundo grado en Fisiología Normal y Patológica, profesor e investigador titular. Ya nosotros habíamos hablado en partes anteriores a este conversatorio sobre dos propiedades fundamentales del pensamiento, o dos peculiaridades. Una, la de producir y asegurar, según tipo de pensamiento, el vínculo fundamental mente-cuerpo. Según tipo de pensamiento, siempre se acompaña de la producción y liberación de productos bioquímicos en nuestro organismo con objetivos de reajustes fisiológicos o fisiopatológicos. Ya de eso y sobre este aspecto abundamos anteriormente. También hablamos que el pensamiento tenía la peculiaridad de ser comparable a un borracho, es decir, el pensamiento no controlado, el pensamiento que estando conversando con alguien, escuchando algo, pues se nos va hacia otro lugar en busca de intereses diferentes. O el pensamiento persistente fijo que usted no tiene interés ninguno, sin embargo está ahí repetidamente durante el día e inclusive durante toda la noche. En esta parte vamos a continuar hablando del pensamiento, pero ya vinculado a conocimientos que se les ha brindado sobre la peculiaridad de la materia y la no materia, es decir, perdón, sobre los componentes materiales procedentes de combinaciones energéticas y la misma energía como tal. Recordando que las micropartículas como materia, según como se observen, tienen la peculiaridad de comportarse y responder, por supuesto, a los principios físicos, matemáticos de ondas. Pues bien, el pensamiento tiene una tercera propiedad, que es la intención, y que en este momento es objeto de estudio como una cuarta dimensión. Lo fundamental es dejar bien claro que el pensamiento no es materia. El pensamiento no tiene ni carga ni tiene carga eléctrica. El pensamiento, por tanto, puede considerarse como un elemento ondulatorio fundamental. Esta propiedad del pensamiento, llamada intención, es lo que puede explicar, y además también se justifica para tratar de explicar cosas como esta, los efectos del pensamiento a distancia, la capacidad del sujeto mediante del pensamiento, pues mover objetos como la telequinesia, u otros ser capaces de romper cristales, otros mediante la actividad del pensamiento lograr levitar él mismo o hacer levitar a los demás. Nosotros vamos a hacer alguna demostración de ese tipo. El pensamiento, por favor, que pueda justificar las comunicaciones a distancia como las telepáticas, y en definitiva tanto y tantos más fenómenos, incluidos dentro del gran marco de lo transpersonal. Hay un elemento que es importante, y diríamos, ¿por qué el pensamiento como onda intencional ha tomado actualidad? Ya ni sencillamente por los avances de la física cuántica, sin olvidarnos que el hombre ha dejado de usar esa gran capacidad que posee, innata desde su propio nacimiento. Los antiguos que no tenían ni celular, ni tenían teléfono, cuando iban de cacería, el jefe o cualquiera decía, retrocedamos hacia la aldea que algo está pasando. Eso eran comunicaciones, indudablemente, entre personas telepáticas a distancia, como tal. Es que hemos dejado de usar, por supuesto, esta capacidad por el gran desarrollo tecnológico que nosotros
tenemos. Ejemplo de este desarrollo tecnológico que también justifica que nosotros podamos ser de provecho y partiendo de la consideración de nuestro pensamiento como onda. Ejemplo, todo es onda en este momento, todo es física cuántica. La tecnología actual se soporta en los elementos ondulatorios cuánticos. El televisor usted lo enciende y lo apaga, usted usa su mando y cambia los canales, cambia los colores, aumenta el volumen, pero no ve que es lo que sucede, y es que entre su mando y el televisor lo que se comunican o establecen la relación del trabajo son ondas, producto de la física cuántica, creado por el hombre, por supuesto, a partir de la tecnología, pero es onda, que no se observa ni se ve, pero usted sabe que existe algo que alguien le dice como yo que es onda y usted no la ve, pero lo cree porque ve el efecto final. Así sucede también con el trabajo intencional de la mente del hombre. Quién sabe no se vea, quién sabe no hay una explicación tan sencilla, pero se ve el efecto del empleo de ese pensamiento. Todo es onda. Mi celular está aquí, cambian la hora nacional en la red y automáticamente coge el nuevo horario establecido. La pregunta es, ¿por dónde entró esa información? Yo no la vi, yo no sé dónde está. ¿A partir de dónde? O mi hija o mi nieta con su amiguita que cogen dos celulares, aplican un programita interno y de uno a otro, cercano o distante, se transmiten o traspasan un juego de música que desean. Yo no lo he visto cómo sucede eso y por qué sucede eso y cómo eso es posible. Los cohetes que van a la luna son dirigidos por ondas, por sistemas cuánticos. Los cohetes que persiguen a los terroristas, Bin Laden, se meten en una cueva. Los cohetes que hacen bombardeos específicos en zonas, poblaciones, en puntos muy determinados. Todo es onda en este momento por el desarrollo de la física cuántica. Y si eso es así, y nosotros también somos materia, y formamos parte de este gran universo, y el hombre es el creador de muchas de estas tecnologías, porque el hombre mismo por sí no puede estar constituido por ondas que influyan, por ondas que se trasladen y por ondas que sean capaces de producir estos diferentes fenómenos que nosotros le hemos mencionado. El pensamiento como onda y estudiado a sus efectos, y lo vamos a demostrar, es lo que recibe el nombre de intención. Si la capacidad del pensamiento en su propiedad ondulatoria de lograr producir manifestaciones ondulatorias que mezcladas con las ondulaciones propias del universo del vacío cuántico puede también dar combinación de combinaciones y lograrse efectos de suma importancia. Trataremos en este breve video dar una idea general de este aspecto tan importante que sin ello no seríamos capaces de progresar en nuestra labor investigativa y en nuestra labor de servicio en el centro Prana nuestro que trabajamos ya hace 6 años. La intención, como parte del estudio de la física cuántica en una cuarta dimensión, por supuesto que se avala por todo un conjunto de investigaciones y demostraciones recogidas en la literatura, sobre todo los aspectos de medicina alternativa y también de otros enfoques de la misma física cuántica. Sin embargo, a nuestro juicio, tanto por su expresión sencilla, entre comillas, pero muy clara y evidente, consideramos que los resultados que vamos a mostrar de inmediato pueden soportar o soportan la existencia de la intención del sujeto y por demás ese contenido vibracional a veces un poco difícil de entender. Una de las investigaciones prominentes de finales del siglo pasado están desarrolladas por un japonés que internacionalmente se conoce su video fundamental, que es este, como los mensajes del agua,
cuyo título encierra no el objetivo de la investigación, sino la demostración de la investigación sumamente valiosa. Sabemos que el agua es el elemento fundamental de nuestra Tierra y se valora también del mismo universo. Sabemos que el cuerpo humano está constituido entre 60 y 70% del agua. Sabemos ya, por los resultados de la doctora del Río de México, que el agua de nuestro cuerpo puede asegurar una vejez muy prolongada gracias a la presencia no modificada de cristales ópticos líquidos reconocidos con el nombre de caltrato. También la existencia de macromoléculas ferrosas férricas dentro del componente de nuestro torrente circulatorio, que es capaz, por supuesto, de asegurar, como lo asegura el sistema nervioso, el sistema inmunológico, el sistema endocrínico, toda una conexión intercelular de forma energética cuántica entre todas las partes de nuestro organismo en una forma inmediata y precisa, vinculadas estas fundamentalmente a partir de los chakras, como veremos. El señor Masaru Emoto, del Japón, investigador de estos fascinantes resultados, trabajó durante mucho tiempo en el campo vibracional, cine energético, tratando aguas mediante un método determinado con fines curativos. Sus resultados fueron tan halagadores que le permitió hacerse una primera interrogante, luego de haber intentado cubrir las expectativas de prestar servicio a una población importante que solicitaba su servicio, no teniendo otra opción que hacer diagnóstico y poner tratamiento a distancia a partir de fotos de los pacientes que él solicitaba se les remitieran. Esta práctica de vivir y trabajar en un mundo que podemos decir del mismo vacío cuántico, pues le despertó el interés de averiguar qué propiedades o peculiaridades tenía o podría tener el agua para adaptarse a influencias externas y, por supuesto, lograrse con ella resultados de importancia. Su idea, y aquí está la brillantez, partió del hecho conocido de que la nieve es agua y que la nieve organiza o imágenes en forma de cristales, casi todo en una forma hexagonal, precioso. Esta es una imagen de una gota de agua de nieve precisamente organizada. Entonces se planteó este proyecto de trabajo con su hipótesis sencilla. El agua, un agua que esté en condiciones adecuadas, pura, quién sabe, de nieve o agua de manantiales puros, si se coloca en pequeños recipientes y se congelan, distribuidas por gotas, debe de ser observable un microscopio, pues la formación de estos diversos tipos de cristales. Y entonces le agregó a este soporte inicial de idea que la pregunta entonces de qué pasaría o qué puede pasar si yo someto esas gotas de agua de diversos tipos de variables como influencias sobre la misma. Momentos en donde su técnico, compañeros de trabajo, observan atentamente la aparición, ¿no?, de estas figuras llamativas a medida que se logra que esas gotas congeladas comiencen el proceso de derretirse o derretimiento como tal
podríamos decir. Una de sus experiencias primarias sencillas fue influir sobre el agua mediante notas musicales. En este caso vemos el aspecto previo de influencia, y aquí uno de sus múltiples resultados. Hemos escogido solamente las diapositivas más las mínimas posibles, pues la colección que posee el señor Emoto es grande e importante y constituye un verdadero atlas. Aquí vemos una gota de agua con sus cristales preciosos, que estuvo sometido a la influencia de la música de Bach. Nos imaginamos una música con componentes emocionales, la música de Bach de gran altura, armoniosa, rítmica, con un mensaje de su creador como tal, y que bueno, queda reflejada con la formación de estos cristales preciosos. Sin embargo, si lo que se le da al agua es una información de una música estridente, una música, por ejemplo, heavy metal, podría ser en nuestra situación de Guantánamo o en Cuba el reggaetón, también puede ser el rock, o ya sencillamente cualquier elemento musical estridente, ensordecedor. Observen ustedes cómo queda o cómo se manifiesta esa agua que estuvo sometida al mismo procedimiento, además de congelación y observación. No se ve en ningún momento manifestaciones posibles de cristales hexagonales de belleza. Si nosotros volvemos a reiterar que nuestro organismo está compuesto de 60-70% de agua, podemos imaginarnos cómo se encuentra nuestra agua cuando estamos en un cabaret bajo un sonido ensordecedor, o tenemos la influencia externa como los carnavales, o ya ni sencillamente el mal hábito que hemos incorporado, yo creo que mucha gente en el mundo, pero en Cuba de manera muy fundamental, el de colocar músicas estridentes a cualquier hora, molestando al vecino, al enfermo. Si supieran realmente el daño que se hacen ellos mismos, pero sobre todo el daño que le hacen a los demás que le rodean, yo creo que podría tomarse verdaderas medidas para evitar este desastre como fenómeno de salud. Nunca olvidaré, como caso muy curioso, una paciente nuestra que después de tratada de la diabetes, sus pares, estuvo muy dispuesta a someterse a nuestras primeras experiencias de retirar medicamentos, controlando por supuesto su desequilibrio energético y ver cómo se mantenían sus cifras de glicemia. Esta señora mayor, una abuela muy noble, no podía, por mucho que nos quiso y nos dio toda su ayuda, su cooperación, poderle lograr bajarle las cifras de glicemia a los niveles, por supuesto, no de riesgo. Y investigando las posibles causas, encontramos que confrontaba un serio conflicto de relación con su nieto de 12 años. Su nieto todas las tardes, como una costumbre ya establecida, se reunía con sus amigos de escuela, ponían la música en la sala a todo el volumen que pudiera permitirle la tecnología de sus aparatos. Esta pobre abuelita nos comentaba cómo su vida se había hecho un asco, entre comillas, insoportable. Le dimos sus orientaciones, pero como abuela al fin y al cabo no lo llevó a cabo, y nos permitió suponer, por supuesto, de que muy probablemente la no respuesta satisfactoria a nuestro método, a nuestro objetivo de bajarle su glicemia, pudiera perfectamente vincularse a ser un paciente con un agua totalmente desprovista de un sistema energético adecuado, equilibrado, que facilitase el efecto positivo de las maniobras que nosotros establecíamos.
Si por lo contrario volvemos a dar y brindarle al agua otra música de nivel, como es la Sinfonía de Mozart, pueden ustedes fácilmente observar el resultado como tal. Hasta ahora, las experiencias de influir con ondas vibratorias musicales sobre el agua puede intuitivamente entenderse, al menos haciéndonos la idea, por lo que ya hemos conversado hasta ahora, de que esas notas musicales que parten de cuerdas o que parten de composiciones musicales como tal, son verdaderas ondas vibratorias. Eso se conoce por la musicología. Entonces, bueno, estando en el mismo vacío cuántico, esas ondas vibratorias pueden atravesar los contenidos, la pared donde se encuentra el agua sometida a esta variable, y que vibracionalmente pueda interactuar sobre las conexiones moleculares de la molécula del agua H2O, que le permita sus reajustes específicos, de forma tal que acorde con estos niveles o bien armónicos, organizados, o bien desorganizados, tridente, pues que formen o no los cristales que nosotros vimos. Sin embargo, el resto de otras experiencias que hizo Emoto ya nos obliga a admirarnos más y buscar entonces la comprensión pensando en los temas de intención que tanto ya hemos hablado. Emoto, en otras de sus excelentes experiencias con estas aguas, con las características que hemos señalado, de pureza, le colocaba letreros escritos, todos o bien con un contenido emocional positivo, ejemplo, gracias, paz, amor, tranquilidad, belleza, o palabras de contenidos emocionales negativos como odio, guerra, pelea, derrumbes, deterioro, etc. En su experiencia, por supuesto, y por sus resultados se concluye que lo importante no es el lenguaje con que se escriban estos mensajes. El idioma no importa, sino la intención. Así, gracias en inglés, thank you, en español es gracias, en japonés ahora no sé, pero de todas formas, en cualquier idioma que se emplee, dar las gracias es una emoción de carácter positivo, es agradecimiento como tal, por supuesto, y algo debe de quedar como elemento en esos mensajes escritos, pues el resultado que se puede obtener son varios como los que mostramos. Aquí vemos gracias en japonés, cristales preciosos, simétricos, de una forma realmente impresionante. Repito, del conjunto de diapositivas he escogido solamente las pocas que me pueden brindar el tiempo de este conversatorio. Ángel, a la derecha, observen las pequeñitas formadas en forma hexagonales, y vean diablo, ángel a la izquierda y diablo a la derecha. La diferencia es ostensible. Es indudable que el que escribe ángel está acompañando esa acción física de escribir algo sobre un papel de una o con una emoción que recuerda, bueno, pues lo que culturalmente incorporado de lo que significa la bondad del ángel, la relación con Dios, con la religión, etc. Y ese elemento incorporado debe de una forma u otra quedar impreso en ese escrito, en forma vibracional, intencional, vamos a llamarlo así, que entrando a esa estructura acuosa permita que se formen estos cristales. Y de la misma forma, cuando lo que se ha escrito recoge la cultura de elementos tan desagradables como puede ser la idea del diablo, con su acción funesta dentro de cualquier contexto religioso.
aquí en esta diapositiva parece un verdadero cucarachón, no hay forma de reconocer ningún componente como los anteriores simétricos ni cercanos a la simetría. Bueno, pues fue el nombre de Adolfo Hitler, por supuesto, lo que se escribió. El que lo hizo, bueno, también está, y repetimos la misma idea, ha incorporado la cultura, la imagen, la experiencia, las películas, las historias, la biografía de este ser humano que muchos lo consideraron satánico, anormal, con su política y genocidio, en especial para los judíos en los países conquistados. Si lo que se escribe María Teresa Calcuta, vemos un reajuste diferente. Todos sabemos las virtudes de la Madre Teresa, que no la voy a reiterar. En esta botella se escribió algo que debo resaltar en este conversatorio. Se escribió algo que en mayor o menor medida es observable en nuestros hogares. Se escribió: me enfermas, te voy a matar. Sobre la imagen no la comento. Pueden ustedes observar la forma amorfa, desorganizada, sin límites precisos, que tomó la reestructuración de esa agua bajo este mensaje. ¿Por qué digo que es importante esta demostración? Porque con esta agua es indudable que no puede haber salud. Y en nuestros hogares cualquiera tiene un hermano alcohólico o un nieto alcohólico o un joven extraviado, drogadicto, cualquier otra cosa, que de una forma u otra obligue, sin que esto signifique que no haya amor por ese sujeto, pero que obligue a desbordamientos emocionales y en cualquier momento le diga una mala palabra, una injuria, y de una forma u otra se acompañe con que me enfermas, te voy a matar, o me vas a matar. Lo mismo con la abuelita que adora a su nieto, pero también está obstinada de la mala crianza del nieto, hasta puede ser su forma de actuar, o lo que ella interpreta como una actitud riesgosa bajo la responsabilidad que ella tiene como abuela, y en un momento emocional sin límites les diga lo mismo: me enfermas, te voy a matar. Cuando eso es ocasional, bueno, pues produce su daño, pero cuando se convierte en un hábito de vida en una casa, no busca salud ninguna en esa casa. Muy difícil, muy difícil. Todos estos desbordamientos provocan intenciones emocionales negativas, vibracionales, que perjudican de entrada el sistema de transmisión del componente energético. Eso mismo sucede con la madre que tiene 2 niños que se llevan 1 año, meses, pero que en el juego entre ellos, por supuesto, son competitivos. La madre, por su estilo de educar, porque considera que así es correcto, porque así le enseñaron, cuando los niños están en sus prácticas de juego y quiere llamar la atención porque están peleando entre ellos, bueno, las cosas que dicen son de este tipo: tranquilo, vayan para allá, no griten, no hablen, me van a matar, los voy a matar a los 2. Ese es el niño que nos traen a la consulta, y esto se lo puedo asegurar porque estadísticamente tenemos el aval necesario. Son los niños que vienen con la referencia de sufrir de catarros, procesos bronquiales a repetición. Son niños que, aunque es muy raro, también hacen edema, y son niños que tienen una pierna más corta que otra, como expresión de estos desequilibrios emocionales, de estas influencias vibracionales negativas, que esa pobre madre, considerando que está haciendo lo correcto, pues le provoca como daño. Es la madre que también está caminando por la acera y a la hora de llamarle la atención a la niña, la ala, dice 3 malas palabras y le repite lo mismo en mala forma. Entonces, estas son cosas que si la población no pudiera conocer, y que este tipo de conversatorio fuera llevado públicamente en una forma reiterada,
Ganaríamos mucho enseñando a nuestra población dónde está el posible daño de muchas de las enfermedades y le ahorraríamos un gran tiempo y una gran pena cuando ven que sus hijos, a esos que ellos les gritan, los tratan de esta manera, ven como continuamente están desequilibrados, con una salud deprimente, haciéndola sufrir a ellos mismos sin saber que la consecuencia del hecho pudiera ser eliminado con un simple cambio de expresión emocional vibratoria sobre el agua de sus pequeños. Esta es una conclusión que se puede sacar sin grandes riesgos, aunque la investigación de Emoto, pues bueno, esté limitada a una gota de agua. Sabiduría en 3 idiomas, inglés, alemán, japonés, escrita en una botella. Otra expresión de sus investigaciones. Hizo la solicitud de voluntarios, niños, adultos, jóvenes, para invocar intencionadamente, sí, utilizando el poder de la mente, del pensamiento, invocar que un agua traída de una presa, la de Fujiwara, contaminada, pudiera modificarse con esa intención. Vean a la izquierda el agua contaminada, sin expresión ninguna artística ni de simetría, y a la derecha esta misma agua después de una cadena que se llama, o le llaman de cadena de oración, puede ser también cadena de solicitud de limpieza y demás. Una prueba muy contundente de cómo la mente, el pensamiento y la intención puede y logra cambios en la materia. Ese es su gran poder. Esta experiencia del señor Emoto sobre la influencia del poder mental o intencional sobre las características del agua, nosotros la hemos extrapolado a nuestro trabajo también terapéutico. En ocasiones el estado evolutivo del paciente resulta un poco tórpido y no es el esperado en los avances que se requieren. Y en esas condiciones ya ni sencillamente hacemos lo mismo que se hizo en el experimento. Nos reunimos 4, 5, 6 compañeros, los que estén presentes, unidos con el paciente en el medio, pues desarrollamos la capacidad intencional de pedir el equilibrio energético del mismo y nos da resultado. Otra experiencia del señor Emoto, que él la propone para que sea comprobado, es la de coger un arroz cocinado, dividirlo en 2 vasijas, colocarla en las mismas condiciones de variables influyentes, alguna escribirle cuestiones agradables como gracias y la otra, bueno, cuestiones emocionales negativas, y ver cuál de los dos contenidos de arroz se echa a perder rápidamente. Vamos, ya que no tenemos arroz cocinado, a hacer una pequeña demostración que dura unos 2 minutos nada más, de cómo el poder intencional del sujeto puede modificar las peculiaridades del agua. Ha quedado claro, con la experiencia ya demostrada, la capacidad intencional de que no es privativa de individuos entrenados de una manera especial, sino es privativa mía y de cualquier otro compañero que trabaja en este centro. También ustedes tienen esa capacidad intencional porque eso es propio del ser humano, el pensamiento es de todo el mundo y tiene las mismas características vibracionales. Lo que hay que emplearla con esa intención. Todos estos resultados que Emoto los llamó los mensajes ocultos del agua han quedado, por supuesto, explicados en el plano vibracional.
Pero además de ello, el agua tiene una peculiaridad, y es que las moléculas formadas por una molécula de oxígeno y dos de hidrógeno están muy fuertemente ligadas bioquímicamente en enlaces, por supuesto, electrónicos. Pero con respecto a los hidrógenos, existe toda la posibilidad, como lo demostró Felix Frank de la Universidad de Cambridge, que la flexibilidad del agua, es decir, esa capacidad de dar cristales diferentes y responder sensiblemente a los fenómenos vibracionales e intencionales, es producto de la interacción de las unidades moleculares, pero a nivel cuántico, en el campo punto cero, entre los hidrógenos que se unen como tal, son sumamente sensibles. Oxígeno e hidrógeno están muy fuertemente ligados, pero hidrógeno e hidrógeno es donde existe la posibilidad de expresiones multivariables del agua para hacer diversas combinaciones de carácter matricial vibracional. La intención es peligrosa. Su influencia debe ser controlada. Voy a dedicarle unos minutos a poner algunos ejemplos sobre esta peculiaridad. Pues lo muy importante es evitar, como digo al final, la iatrogenia médica. La intención es peligrosa. Por ejemplo, señor matrimonio excelente quiere salir y le deja la nota a su esposa en la cocina de: mi amor querido, regreso enseguida, voy a tomarme 2 vasos de cerveza. Cuando viene su esposa que lee la nota, ella no se lo explica, pero le molesta y rompe la nota. Y el problema está que el sujeto no escribió eso, su intención fue otra. Su intención fue: yo tan viejo y tengo que estar pidiendo permiso. Y esa intención queda grabada en ese papel, como lo vimos en la experiencia de moto. Y esa intención llega al paciente. O estás en misión, o te fuiste a trabajar para La Habana, o te trasladaste a cualquier otro lugar, y entonces le responde a tu esposo una carta muy amorosa: amor mío querido, desde que salí de allá, alejado de ti, estando el sufrimiento, que estoy deseoso de retornar lo más pronto posible. Tu esposa se incomoda y molesta, que tu intención fue otra. Tu intención fue que no la pudiste controlar, pero que quedó escrita en ese papel: desde que yo salí de allá me siento tan bien que yo no regresaría más nunca a tu lado. Y así, muchas de estas cosas son por la experiencia cotidiana a veces un poco inexplicable. El caso que es muy frecuente, todos hemos pasado por esa experiencia, que hemos estado conversando con un compañero o una compañera y hemos recibido elogios de ese compañero en una conversación enmarcada en niveles de elogios, de agrado, de reconocimiento hacia tu persona, pero al final, cuando se retira, tú te quedas con una sensación interna de una molestia que tú mismo te preguntas: ¿y por qué? Si este sujeto lo que ha hecho es hablar emocionalmente, aparecer entre comillas de manera positiva hacia mi persona. Y no ha sido así. Muy probablemente ese sujeto haya estado hablando con otra intención detrás de sus bellas palabras. Como: qué bueno es usted, y por dentro: qué cosa más grande, tú debes ser más malo de la cuenta. O yo daría la vida por ti porque te conozco como un buen amigo. Y la intención es los fósforos, yo no soy capaz de hacer eso. Y así son experiencias muy válidas. De esta forma se desprende lo que se conoce hace muchos años como precisamente mal de ojo. La mujer que pasa y ve a un niño y dice: qué niño más lindo, pero esa no es su intención es: y el mío qué feo es. Lo mismo sucede también cuando alguien pasa por tu casa y comienza con un proceso de envidia negativa: esta casa tan linda, ¿de dónde habrán sacado el dinero esta gente? Yo no tengo nada. Y en el fondo su intención es sufrir internamente por su situación y no realmente por alabarte lo que tú tienes.
Esta intención en el campo médico es funesta, muy delicada. Cuando usted está con un paciente, y voy a decir por primera vez una pequeñita palabra que se va a considerar inadecuada, pero lo voy a expresar en un sentido de respeto. Está usted viendo al paciente y el paciente tiene cáncer o una enfermedad de verdad de pronóstico muy negativo, y a pesar de que usted le diga al paciente, no se preocupe, usted está bien, va a mejorar ostensiblemente, descanse bien, y el paciente se va mal, se siente excesivamente mal. Y es que usted, diciendo esas palabras de elogio, de apoyo, de tranquilidad, por dentro ha pensado una o dos veces, sencillamente no tiene que ser algo tan repetitivo, y se jode dentro de 3 meses. Esa intención es la que realmente tiene fuerza e influye en el pensamiento. Ahora imagínense cuando el paciente le dice a los familiares, su padre va a morir dentro de 3 meses. Lo que le cae abrumadoramente a ese paciente en ese periodo de tiempo es, como yo digo, una fuente nuclear de elementos emocionales negativos que van a interactuar en sus vibraciones, y seguro le va a acelerar ostensiblemente la muerte o se le va a hacer más agónica. Esa es una realidad de un componente diatrogénico. ¿Cómo dominarlo? Hay que entrenarse. Nosotros en nuestro centro de investigación y cuando trabajamos con nuestros pacientes hemos desarrollado la práctica de 2 aspectos principales. Primero, considerar que todo proceso es curable. Todo proceso es curable. Y si no se puede curar, se puede sanar, dar paz y tranquilidad. Y, en segundo lugar, evitar en todo momento un pensamiento de carácter negativo. Y siempre lo hemos comprobado y lo aseguramos. Cuando usted esté con el paciente, no se le ocurra ni medianamente pensar de que no tiene cura su solución, porque esa es la intención que va a llegar al nivel del pensamiento vibracional del otro como antena receptora. Frente a un paciente, la norma siempre debe ser, siempre hay solución, siempre hay formas de resolver la problemática. Esa es la intención que, si se hace y se incorpora con una intencionalidad bien, entendiendo estos fenómenos que acabamos de explicar, los resultados son bastante conservadores en no hacer daño iatrogénico. Esto es conversando con un paciente. Imagínense cuando el paciente está ingresado a un hospital, cuando se suceden días tras día los pases de visita, preguntando si llegaron los resultados de la biopsia, si cómo ha ido evolucionando el análisis de los esputos, etcétera, etcétera. Y ese paciente está recogiendo todo lo que intencionadamente, no de mala fe, pueden pensar un estudiante de medicina, el mismo profesor, otro colega, otro familiar del mismo que esté presente. Y cuando termine el pase de visita, ese paciente lo que ha recibido es una andanada de elementos vibracionales negativos que indudablemente puede influir de manera muy importante en su evolución futura. Ya cuando hablemos de los fenómenos mente-cuerpo, vamos a tratar este aspecto nuevamente y lo pondremos a entender mucho mejor.